Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Acompáñeme, por favor. Hoy es un día muy especial porque Dios está con nosotros. Acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1 al 3. Evangelio según Marcos, versículo 1 al 3, por favor. Ahí vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra del Señor. Marcos 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de temas durante el mes de agosto, y le hemos titulado Las Buenas Nuevas. Así se llama esta serie. Las buenas nuevas, las dimensiones del Evangelio. Porque definitivamente que está claro, hermano, que cuando Cristo vino, trajo un evangelio totalmente diferente al que estaban acostumbrados tanto el pueblo judío como los gentiles. Oían religiosidad, oían leyes, oían mandamientos, oían tradiciones. Pero cuando el Hijo de Dios apareció aquí en la tierra, empezaron a oír algo diferente en sus vidas. Tan diferente que dijeron: es que este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas. Pero ¿qué era lo que estaban oyendo? Bueno, estaban oyendo lo que usted y yo conocemos como el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Y durante esta serie vamos a ver esas dimensiones que el Evangelio tiene, que son profundas y que cada cristiano debe conocer. Por ejemplo, el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo es el único que puede restaurar totalmente la vida de un ser humano. Nadie más puede restaurar. Las filosofías, la religiosidad, las doctrinas del mundo pueden hacer ciertos cambios, pero no pueden transformar la vida de un ser humano. Solo el Evangelio de Jesucristo cambia la vida del hombre. Tal es así que cuando Cristo vino, dijo con claridad: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y en el hombre dijo que el que ha creído en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que transforma. Esa es una dimensión. Pero hay otra dimensión. Es el Evangelio que revela la verdad de Dios. Es el único que puede revelar la verdad de Dios. Puede revelar otros evangelios y otras noticias. Pueden revelar muchos argumentos, mucha filosofía. Pero el único que revela la verdad es el Evangelio de Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Poncio Pilato, cuando se enteró que Jesús tenía la verdad, le dijo: pero ¿y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra verdad. Entonces necesitamos conocer el Evangelio. Tiene tal dimensión que te hace conocer
que te revela la verdad de Dios. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión que vamos a ver es que el Evangelio es el único que manifiesta las maravillas eternas de Dios. ¿Hay milagros en el mundo? Sí. ¿Hay milagros que las puede hacer el diablo? Sí, también. La Biblia dice en Tesalonicenses que el Hijo del Hombre, el Hijo de perdición, hará maravillas en el mundo. Sí, pero la única que manifiesta las maravillas de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, aún los fariseos le dijeron una vez al Señor, un alto estudioso del judaísmo, le dijo al Señor: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Entonces, como que conocieron que lo que Cristo hacía no lo podía hacer nadie más. El Evangelio manifiesta las maravillas de Dios. Eso vamos a ver en otro tema. Y en un último tema del Evangelio y las dimensiones, vamos a ver que el único Evangelio que confronta el reino de las tinieblas es el Evangelio de Jesucristo. Cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, cualquier otro pensamiento ideológico, religioso, en algún momento, en lugar de combatirlas, más bien se unen al reino de las tinieblas y confunden a las personas. Pero Cristo jamás se une al reino de las tinieblas. No hay comunión entre Dios y Belial. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nunca se va a unir al reino de las tinieblas. Ahora, hermano, pero ¿es necesario conocer eso? Sí. Estamos viviendo en un mundo donde nos está invitando a que día tras día nos unamos más como humanidad. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Usted va a oír en este tiempo, va a oír palabras como tolerancia, inclusión. Aleluya. ¿Ha oído usted esas palabras? Tolerancia, inclusión, no a la discriminación. Y aunque se oyen bien humanamente, aleluya, mi Biblia dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Qué quiere decir? ¿Y de quiénes está hablando? Está hablando de aquellos que no aman a Dios, que no buscan a Dios y que con sus hechos desagradan y afrentan al nombre del Señor. Aunque ciertamente debemos ser tolerantes con los humanos, con los seres humanos, porque son nuestro prójimo, debemos ser tajantes ante el pecado, ante sus hechos y ante su manera de burlarse del Dios de los cielos. Nosotros somos luz y no tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios, no hijos de Belial. Nosotros somos de los que decimos: hasta aquí al pecado. No vamos a tolerar el pecado, no vamos a incluir el pecado y no vamos a unirnos al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso suena un poquito drástico, pero ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo ama al ser humano para alcanzarlo, pero no tolera sus hechos. Como le dijo a aquella mujer que había pecado, le dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, para que no te venga algo peor a tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces todo eso es lo que vamos a ver en esta serie. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y entonces yo espero que usted me acompañe en esta serie para conocer el Evangelio que realmente estamos queriendo vivir por la palabra.
Pero hoy, déjeme hablarle del principio del Evangelio. Este va a ser nuestro primer tema. El principio del Evangelio. Y quédese conmigo ahí en Marcos capítulo 1, verso 1. Porque ese solo versículo, hermano, tiene profundidades de la palabra ahí que necesitamos conocer como creyentes. Marcos capítulo 1, verso 1, por favor. Dice así, oiga. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el primer verso. Déjelo ahí, subráyelo por favor, déjelo marcado porque va a necesitar volver a ese punto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí termina el primer verso. Los escritores de la palabra en un solo verso dejaron profundidades de la escritura. Le quiero recordar un verso escrito por el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1. Solo en ese verso. Era el principio también del Evangelio. Y Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Mire lo que escribió. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, en solo ese versículo el apóstol Juan dejó claro que Cristo estuvo en el pasado, está en el presente y está por la eternidad, porque el verbo se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Marcos, que también fue inspirado por el Señor, escribe esta verdad. En el principio. Y en ese pasaje hay 4 palabras que son las que vamos a desarrollar en este tema. Por favor, note. En el principio, número 1. El Evangelio, número 2. Jesucristo, número 3. Hijo de Dios, número 4. Ahí hay 4 verdades que todo creyente debe de conocer muy bien. Porque si usted no conoce eso, podrá ser congregante de una iglesia, pero no cristiano. Aleluya. Podrá ser congregante, pero no cristiano. Porque usted y yo necesitamos conocer bien a qué se está refiriendo Marcos con estas 4 palabras. El principio, el Evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. 4 verdades que deben de estar bien grabadas en el corazón. Veamos la primera palabra e introduzcámonos al tema, que ya me tomé un buen tiempo para esto. La palabra principio, cuando Marcos escribió la palabra principio, escribió la palabra griega arche, que significa principio. Pero oiga esto, los griegos ocupaban esta palabra para decir que estaban buscando la primera causa de toda la existencia. Oiga, no existe nada sin este principio. Este principio se emplea para indicar la fuente primaria de todas las cosas. En otras palabras, cuando Marcos escribe principio, arche, está diciendo: yo voy a escribir no para hacerme famoso, no por escribir. Yo voy a escribir lo que tiene que ver con el principio, es decir, lo que tiene que ver con un relato ordenado, auténtico y confiable. Lo que Marcos escribió como evangelio debe de ser algo confiable para nuestra vida. ¿Por qué? Primero, porque lo inspiró Dios. Dios es el que inspiró la palabra. Segundo, porque Marcos está buscando
hermano, está buscando el principio de todas las cosas. ¿Y quién es el principio de todas las cosas? Jesucristo. Cristo es el principio de todo. La Biblia dice que para él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. No fueron hechas para nosotros, hermano. La tierra, el mundo, sus maravillas, hermanos, sus cosas hermosas y preciosas, no fueron hechas para nosotros, fueron hechas por medio de Él y para Él fueron creadas. Porque Él es el principio de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿por qué es tan importante conocer esta palabra? Porque fíjese, hermano, acompáñeme a Marcos capítulo 1, verso 2. Y entonces Marcos escribe que este principio ya está escrito en los profetas. Y dice Marcos capítulo 1, verso 2: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Sabe por qué escribió eso Marcos? Porque está diciendo: de lo que yo voy a hablar, de este principio que yo voy a hablar, ya está escrito en los profetas. En otras palabras, Marcos no quiere escribir algo nuevo o inventado. Es algo que ya está proféticamente escrito en la palabra. Y dice, está escrito en Isaías. Y si usted ha revisado el libro de Isaías, ¿se acuerda de quién habla Isaías? Hello. ¿Se acuerda usted de quién habla Isaías? De Jesucristo. Antes de que naciera Jesús, ya estaba escrito en Isaías. Cuando nació Jesús, ya estaba escrito en Isaías. Lo que iba a hacer en su ministerio, ya estaba escrito en Isaías. Cómo iba a morir Jesús, ya estaba escrito en Isaías. Cómo se iba a levantar de la muerte, iba a volver a reinar, ya estaba escrito en Isaías. En otras palabras, el principio del que Marcos está hablando está escrito en los profetas. ¿Por qué es esto tan importante? Es tan importante porque todas las verdades que usted conoce deben de estar escritas en la palabra del Señor. Si usted cree algo que no está escrito en la Biblia, usted no tiene fe. Tiene algún pensamiento, pero no tiene fe. Porque la fe está basada en las verdades que están escritas en la Biblia. Y si no está escrito en la Biblia, usted no puede tener fe. Usted tiene una idea o tiene un pensamiento. Ya, por eso es que usted se va a encontrar cristianos diciendo, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Como dice la Biblia, con el mazo dando y a Dios rogando. ¿Cómo es? ¿Algo así? No, a Dios rogando y con el mazo dando. Así va. Como dice la Biblia. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Entonces se encuentra un montón de creyentes. Y digo creyentes porque manifiestan ser creyentes y manifiestan ser cristianos, con verdades que no están escritas en la Biblia. Por lo tanto, lo que tienen son ideas, pensamientos, pero no fe en las verdades de Dios. Pues por eso que Marcos escribe el principio del que estoy hablando de Jesucristo, ya está escrito en la Biblia. Está escrito en Isaías. Y estaba, de hecho, los versos que estaba mencionando, estaba hablando de Isaías y de Malaquías, que los dos hablan de que Juan el Bautista iba a venir e iba a preparar el camino al que venía atrás de él, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Déjenme hacerle una pregunta para terminar este punto. ¿De dónde viene tu fe? ¿De dónde
tienes la garantía que lo que crees es verdad. ¿Está en la Biblia? ¿O es algún pensamiento que tienes por ahí? Es que a mí así me enseñaron, hermano. Así me enseñaron que todos éramos hijos de Dios. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que nacen por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son los que nacen de nuevo por medio del Espíritu. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, sigamos un poquito, leamos un versículo, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Estos son los dos versos que Marcos se está refiriendo cuando dice: escrito está en el profeta Isaías. Ese es el principio que debe de estar en tu corazón. Todo lo que crees debe de estar escrito en la palabra. Si no está escrito, no lo creas. Tienes derecho a decir: no lo veo en la Biblia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Malaquías 3:1, hablando de Juan el Bautista también, dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante que cuando usted revisa la vida de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista fue de entre 3 a 6 meses su ministerio. Pero para ese ministerio se preparó por más de 30 años. Oiga lo que estoy diciendo. Para ejercer su ministerio en la tierra, se preparó por más de 30 años. Y digo de 30 años porque recuerda que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. Nació 6 meses antes Juan el Bautista. Pero creció durante 30 años, más de 30 años, y solo trabajó en la tierra por 6 meses. Y a mí me llamó mucho la atención esa parte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios lo preparó por 30 años para que sirviera por 6 meses nada más. Y después se lo llevó. Qué injusta la vida. Aleluya. Así hubiera dicho cualquiera. Pero Juan el Bautista sabía que ese era su trabajo. Solo preparar el camino de aquel que iba a venir. Y cuando lo vio venir en el río Jordán, Juan estaba predicando y bautizando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y bautícense. Y en eso estaba, en el oficio estaba, cuando de repente apareció allá atrás una imagen de un hombre que conmovió su corazón. Y cuando lo tuvo cerca, lo reconoció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguid. Lo bautizó y terminó su ministerio ahí. Y después solo le esperaba, ¿qué, hermano? La muerte. Muchas veces, hermano, le preguntamos al Señor: Señor, ¿y por qué tanto tiempo? Ya tengo tiempo de ser evangelio. ¿Y qué es lo que vas a hacer de mí? Mire, usted déjese preparar por el Señor, porque no sé cuánto tiempo usted va a tener aquí en la tierra para su servicio. Lo que sí sé es que mientras más se prepara en el reino de Dios, mejor puede ser un instrumento para la gloria del Dios de los cielos. Déjese preparar por Dios.
Aunque por último Dios te tenga que decir, ya terminaste. Pero solo tengo 6 meses. Ya terminaste. Aleluya. Y no puede decir uno nada más, pues. ¿Se acuerda de Moisés que lo subieron al monte? Y le dijeron, despídete, mira la tierra prometida, pero tú despídete aquí. Aleluya. Suena drástico, ¿ah? Suena, uy. ¿Sabía usted que hay bebés que solo vienen por días a la tierra a cumplir un propósito aquí abajo? Y se los lleva. Y no se me quede viendo así. Pero hay niños que solo nacen, están unos días y se mueren, ¿o no? ¿Y esos qué les pasó? Solo vinieron a cumplir un propósito y solo les dieron días para venir a la tierra y se los llevaron. ¿Qué propósito fue el que vinieron a cumplir? Mire, eso hay que preguntárselo a Dios. Pero ¿cuántos padres después de una situación de ese tipo empezaron a buscar a Dios por esa situación? Solo a eso venía. Solo a presentarles a Dios en medio de esos días, de esa turbulencia, de esa tristeza profunda, porque qué triste es para una madre perder un bebé. Eso es triste, sí. Pero solo vienen a cumplir un propósito y muchos de ellos se los llevan en el momento. Así que si a usted le han dado tanto tiempo, no se queje. Dele un aplauso al Señor si se anima. A saber cuántos años le han dado a usted y todavía no ha empezado a servir. A saber cuántas décadas le dieron ya y todavía está pensando, no sé si servirle a Dios o no. Ay, Dios, hermano, está perdiendo su tiempo. Porque desde el momento que usted está aquí todavía en la tierra, es porque Dios tiene un propósito en su vida. Necesita descubrirlo. ¿Y sabe quién es el único que se lo puede descubrir? Jesucristo. Y el verdadero evangelio de Dios es el que se lo puede descubrir. Dele un fuerte aplauso al Señor. Termino ese punto. Vamos al segundo punto. La segunda palabra, el evangelio. El principio del evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuántos creen que el evangelio tiene buenas nuevas? Buenas nuevas, hermano, porque lo único que había o lo único que hay para el ser humano que no conoce a Cristo es la muerte eterna. La paga del pecado es muerte y no hay nada que el hombre pueda hacer contra eso. No hay antídoto, no hay sistema de creencias, no hay obras que te puedan salvar, no hay manera, aunque el hombre busca con ánimo, con esfuerzo, buscar ideologías, obras, pensamientos que lo saquen a la salvación. En realidad lo único que hacen es enredarle más la vida, porque el único que tiene las buenas nuevas de salvación se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Evangelio significa buenas nuevas. Pero es impresionante que Marcos y todos los escritores del evangelio siempre le agregaron a la palabra evangelio, siempre le agregaron de quién es el evangelio. Y hay una razón para hacerlo. Porque la palabra evangelio no nació dentro del cristianismo. Oiga esto. La palabra evangelio no nació dentro del cristianismo. La palabra evangelio nació en el griego y en el latín con los romanos. Y ellos creían
los emperadores creían que ellos mandaban buenas nuevas al pueblo porque ellos creían que eran dioses. Y entonces mandaban evangelio a su población, a su pueblo. Mandaban buenas noticias. Entonces por eso Marcos, Juan, Mateo, Pablo y todos los escritores bíblicos, cuando se refieren al evangelio, siempre dicen de quién es ese evangelio. ¿Por qué? Porque ya existían otros. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora note por favor, ¿qué decía allá Marcos 1:1? El principio del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Ponían énfasis en eso, porque no hay otro evangelio como el del Señor Jesucristo, pero hay muchos evangelios en el mundo. Le muestro en la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 12. Algunos versos nada más, para que usted vea que siempre que los escritores usaban la palabra evangelio, le agregaban para sugerir de quién es este evangelio. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que se bautizaban porque entendían de dónde venía este evangelio. Estas buenas nuevas venían del cielo. Hay de tres lugares que puede salir evangelio: el evangelio de Jesucristo, que viene del cielo; el evangelio del mundo, que sale de la tierra; y el evangelio del diablo, que viene de los demonios. Por eso Pablo dice que hay doctrina de Dios, hay doctrina humana y hay doctrina de demonios. Ojo, hay tres tipos de doctrina: doctrina de Dios, que viene de Jesucristo; doctrina humana, como la que hablamos anteriormente, la inclusión, la tolerancia, el humanismo y un montón de cosas más; y la doctrina de demonios, que cambia totalmente la verdad de Dios para que no creas al evangelio de Jesucristo. ¿De cuál doctrina debemos creer? Todos vamos a estar de acuerdo en que es la doctrina del cielo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Cuántos quieren creer la doctrina del cielo? Ahora, ¿dónde está ese evangelio del cielo? En la Biblia. Por eso usted y yo no nos podemos dar el lujo de desconocer las escrituras. No nos podemos dar el lujo de no leer la Biblia. No nos podemos dar el lujo, hermano, de desconocer lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque si no conocemos la verdad del evangelio, cualquier persona nos puede desviar hacia otra doctrina. Y dice la escritura, Timoteo me parece, dice que algunos apostatarán de la fe, oyendo, dice, espíritus engañadores, oyendo a doctrina de demonios, dice. Y dice, algunos apostatarán. ¿Qué quiere decir apostatar? Algunos negarán la fe del Hijo de Dios por oír otras doctrinas. Entonces viene este punto que es importante. ¿Cuál evangelio es el que necesitamos oír? El evangelio de Jesucristo. Es el único que salva, el único que te muestra las verdades de Dios, el único. Y por supuesto estas declaraciones pueden ocasionar en el mundo, pueden ocasionar controversia. Por eso es que no me gustan los evangélicos, dijo alguien ahí. Por eso es que no me gustan los cristianos, porque solo ellos dicen que tienen la verdad. ¿Ha oído usted eso?
Por eso no me gusta el cristianismo, porque solo ellos creen que tienen salvación. Por eso es que no me gustan los cristianos, porque dicen que solo ellos conocen a Dios. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia y los profetas que fueron escritas desde hace miles de años. Y se ha sostenido esta palabra porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No somos nosotros, lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio de Jesucristo. ¿O acaso no fue Jesús el que dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Quién dice que tenemos vida en Jesús? Lo dice Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dice que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna? Mas el que rehúsa creer en el Hijo verá la ira de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Jesús en Juan 3:36. No lo digo yo, no lo dice el cristianismo, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Y si lo dijo Jesús, yo lo creo. Aunque me tilde ¿de qué? Aunque el mundo me tilde de creído, de que se cree mejor que todos, que creen que es la única religión, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya. La tercera palabra que está en Marcos 1:1 es el principio, número 1, el evangelio, número 2, y dice de Jesucristo, número 3, Jesucristo. ¿Por qué Marcos hace énfasis en que este evangelio es de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos repetido la palabra, usted y yo? ¿Cuántas veces hemos repetido la palabra Jesucristo? ¿Alguna vez usted ha dicho esa palabra? Quizás cientos de veces la hemos dicho. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué significa eso? Aleluya. ¿Sabe qué significa cuando usted dice Jesucristo? La palabra Jesucristo es una palabra compuesta de dos palabras: Jesús y Cristo. Jesús es el latín de Yeshua, que es el hebreo. Y Yeshua y Jesús significa Jehová salva, Dios salva. Cada vez que usted dice Jesús, usted está diciendo Jehová salva. ¿Sí me estoy dando a entender? Jehová salva. Pero como está unida a Cristo, y la palabra Cristo significa Mesías, ungido, eso quiere decir ungido o Mesías. Ahora diga completa la palabra Jesucristo. Jesucristo significa Jehová salva por medio de su ungido. ¿Me oyó? ¿Me oyó lo que dije? Jesucristo significa Jehová salva por medio de su ungido. Y no hay salvación si no es a través de Jesucristo. La Biblia lo dice. Cada vez que usted y yo estamos diciendo su nombre, Jesucristo, no solamente decimos su nombre, confesamos, declaramos que no hay salvación fuera de Jesús, porque solo en Él hay salvación. Los judíos mesiánicos, porque usted recuerda que los judíos todavía no creen en Jesús como el Hijo de Dios, están esperando a su Mesías. Pero los judíos mesiánicos, que son judíos convertidos al cristianismo, creen en Jesús, y ellos usan para Jesús este nombre en hebreo, y ellos dicen Yeshua HaMashiach.
que significa Jesús es el Mesías. Eso es exactamente lo que usted y yo estamos diciendo cuando decimos Jesús, Jesucristo. Jehová salva por medio de su ungido, que es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, sigamos un poquito más. ¿Por qué es tan importante conocer esto, hermano? Porque si no tiene a Jesucristo, con todo respeto voy a decir esto, hermano, pero si no tiene a Jesucristo, no tiene nada, hermano. Si usted no tiene a Jesucristo adentro, usted no tiene nada. Puede tener todo el dinero del mundo, puede tener una buena cuenta bancaria, puede tener el mejor carro aquí en Estados Unidos, puede tener el mejor trabajo, puede estar en la mejor ubicación social, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay un himno que dice, oiga, este himno dice: sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo sigo siendo, sin Cristo no tengo esperanza, mas Cristo es mi esperanza de salvación. Cuando usted y yo entendemos por qué debemos conocer el Evangelio de Jesucristo, entendemos que solo en Él tenemos la vida eterna. Por eso Pedro, cuando le preguntaron: Pedro, ¿te vas a ir tú también? ¿Se van a ir todos los apóstoles? Pedro dijo: ¿y a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Separarse de Dios. Porque separarse de Dios es quedarse sin Dios adentro. Y con Dios, hermano, podemos estar en problemas, podemos estar en necesidades, pero tenemos la esperanza de que Dios en nosotros es la esperanza de gloria para nuestra vida. Entonces, note por favor, veamos unos versos, por favor, rápidamente. Hechos capítulo 4, verso 12. Por eso Marcos realza el nombre de Jesucristo para que usted y yo lo tengamos profundamente grabado en el corazón. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro, oiga, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, esta verdad parece excluyente, ¿no le parece? Es una frase que parece excluyente, porque cualquiera le va a decir: ¿y por qué solo Jesús tiene salvación? Porque así lo dijo Dios, porque así lo estableció el Dios eterno. No es la exclusión de una religión, es la exclusión de Dios. Dios solo ha otorgado una forma, una manera, un nombre por medio del cual podemos ser salvos. Y aunque al hombre le cuesta creerlo y entenderlo, la única manera de salvación que la Biblia presenta es creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Es la única forma. Podrán haber, no, pero hay que hacer obras, hay que hacer esto, hay que portarse bien. Yo por eso no falto los domingos, porque no. Ninguna obra que hagas aquí en la tierra te puede dar la capacidad de ser salvo. El único que te puede salvar se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Voy terminando. Pero si esto le parece poco, Marcos agrega todavía un elemento importante. Y mira el elemento que agrega. Volvamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Mira el elemento que agrega Marcos. Principio, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo. Por ahí vamos, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Ya vimos que es principio, ya vimos que es evangelio,
Ya vimos qué significa Jesucristo, pero todavía para darle un cierre poderoso, Marcos dice, y este Jesucristo es el Hijo de Dios. Como diciendo, miren, si todavía les queda alguna duda de la salvación, este Jesús del cual estoy escribiendo no es cualquier hombre, no es un ser humano común y corriente, no es ni siquiera un ser creado por las manos poderosas de Dios como un ángel, como un arcángel, como un serafín, como un querubín. Ni siquiera llega a esa talla, sino que del Jesús y del evangelio que les estoy hablando es del evangelio que es del Hijo de Dios. Y eso nos asegura en qué manos está nuestra alma. Hágase una pregunta, por favor. ¿En qué manos está su alma? Puede hacerse esa pregunta allá en su interior. ¿En qué manos está su alma? Si su alma está en una religión, la puede perder. Si su alma está en una tradición, la puede perder. Si su alma está en una ideología, en una filosofía, la puede perder. Pero si su alma está escondida en las manos de Jesús, usted tiene la vida ganada en el reino de Dios. Su alma está segura en Jesucristo. Por favor, vea. Por eso Marcos se esmera en hablar de este evangelio. Por eso nos vamos a esmerar en conocer durante el mes de agosto qué es el evangelio y cuáles son las dimensiones de este evangelio. Porque solo conociendo el evangelio nuestra alma estará segura. Porque es el centro. El evangelio de Jesucristo es el centro de toda nuestra fe. Y por eso Pablo dice que todos los seres humanos van a ser, hermanos, juzgados por mi evangelio, dice Pablo. Pero está hablando del evangelio de Jesucristo. Todos los seres humanos serán juzgados por mi evangelio, dice, hablando del evangelio de Jesucristo. Bien hacemos en invertir nuestro tiempo en conocer este evangelio, porque no estoy hablando de un evangelio de pasatiempo. No estoy hablando de un evangelio para que usted se haga más religioso, porque ¿de qué me sirve que usted se haga más religioso, hermano? ¿De qué le sirve a Dios y de qué me sirve a mí que los creyentes se hagan más religiosos? No sirve de nada. Lo que sirve es que usted conozca el verdadero evangelio, el cual nuestra alma está segura si está en las manos de Jesús. Termino con este pasaje, Marcos 9:7. ¿Quién dice que Jesús es el Hijo de Dios? Lo dijo el mismo Padre, lo dijo el mismo Señor eterno. Cuando fue bautizado Jesús, se abrieron los cielos. ¿Se acuerdan? Se abrieron los cielos. Y el Padre desde el cielo dijo estas palabras. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién dijo esas palabras? El Padre. Y aún oyendo ese testimonio de Dios, mucha gente todavía dice: voy a pensarlo, dice. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Déjeme pensarlo. ¿Y qué va a pensar?
Mira, arrepiéntete de tus pecados, Cristo te puede perdonar. Voy a pensarlo, dice. ¿Qué va a pensar? Si lo que hay que hacer es agarrarse del salvavidas que te está lanzando Dios, sin preguntar quién lo mandó. Usted solo agarre el salvavidas, después pregunta quién te está salvando. Aleluya. O usted cree que el que se está ahogando pregunta, ¿quién mandó este salvavidas? A ver, ¿de qué marca es este salvavidas? ¿Cuántas libras de aire le pusieron de presión a este? No hay que preguntar nada, solo agárrese del salvavidas, escape por su vida, porque la muerte eterna lo viene buscando a uno. Y la única manera de ser salvo es en Jesús. Eso es. Se abrió el cielo y la voz del cielo del Padre dijo: este es mi Hijo amado. Marcos 3:11. Pero fíjese que no solo el Padre lo dijo, hasta los demonios lo dijeron. Hasta los demonios. Por supuesto, no lo vamos a leer para creerle a los demonios, ¿va? Pero lo dijeron porque sabían quién era el Hijo de Dios. Y dice Marcos 3:11, dice: y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. No lo decían porque tenían fe, lo decían porque lo conocen. Los espíritus y los demonios no pueden tener fe, porque la fe es creer sin ver. Eso es fe. Pero los espíritus y demonios no pueden tener fe, porque ellos ya vieron al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Vieron al Altísimo sentado en el trono. Por eso jamás pueden tener salvación, porque la salvación es por fe y la fe es creer sin ver. Pero ellos ya vieron. Lo único que les toca es gruñir los dientes y decir: te conocemos, tú eres el Hijo de Dios, ya no nos atormentes más. Eso es lo único que pueden decir. Lo conocen a Jesús. Jesús no andaba buscando demonios, pero donde se les aparecía, confrontaba el reino de las tinieblas. Eso lo vamos a ver más adelante. El evangelio confronta los poderes satánicos y los poderes de las tinieblas. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio que confronta el reino de las tinieblas. El evangelio que hace huir a los demonios. El evangelio que hace huir a los espíritus inmundos. El evangelio que liberta a los que están oprimidos y esclavos de espíritus. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Yo cierro y termino. ¿En qué evangelio está tu vida? ¿En qué manos está tu vida? ¿Está en las manos de Dios? ¿Cuántos están en las manos del Señor? Asegúrese de que usted haya creído en el evangelio de Jesucristo, no en otro evangelio. Pero es que a mí me dijeron que si rezaba 7 días y que me ponía de cabeza 7 días me iba a... No. Le dieron otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. A mí me da tristeza ver creyentes poniendo en redes sociales: si lees este mensaje 7 veces y se lo pasas a 7 amigos, tu bendición viene. ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde? ¿Dónde está eso en la Biblia?
no estaremos haciendo lo que los espíritus, los hechiceros, los diablos hacen. No estaremos haciéndolo nosotros también. ¿Sabe por qué lo estamos haciendo? Porque desconocemos el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso nos confunden y hacemos cosas que no están en la Biblia. Alguien me pidió, yo termino con esto porque ya me mandé, ¿va? Alguien me pidió, hermano, ¿será posible que pueda ir a mi casa y pueda bañarla con sal mi casa? ¿De qué? ¿Y esas hechicerías de dónde vienen? ¿Dónde lee usted en la Biblia que en las casas hay que ir a untarlas con sal? Esas son hechicerías que se la metieron en la mente y piensa que a través de eso va a limpiar su casa. Miren, para que su casa esté limpia, la solución es que usted esté limpio. Denle un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¡Aleluya! Si usted quiere su casa limpia, límpiese usted. Porque si hay algo raro moviéndose en la casa, es porque los que viven ahí le han dado derecho para entrar. Entonces hay que empezar a limpiar a los miembros de la casa, para después sacar lo que está en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ya terminé. Y cerremos con limpieza porque hoy vamos a tomar Santa Cena. Así es que mejor limpiémonos hoy. Pero pidámosle al Señor que nos revele este evangelio que está escrito en la palabra y que todo cristiano debe de conocerlo a la perfección. Dios quiere que conozcamos el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio que Cristo dejó a través de sus siervos para que nuestra alma esté segura en el Señor. Cierre sus ojos. Vamos a orar por los elementos. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar juntos, de poder participar de tu palabra. Enséñanos tu verdad. Bendice, Señor, el pan y la copa que vamos a compartir esta mañana. Bendice la vida de cada uno de tus hijos para que podamos participar del pan y de la copa con sabiduría y con entendimiento de lo que estamos haciendo. Señor, trae un espíritu de arrepentimiento sobre nosotros, un espíritu de perdón. Límpianos, purifícanos en el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Si usted ya conoce a Jesucristo como su Salvador, usted puede participar del pan y de la copa. Si usted ya invitó a Jesús a que entre en su corazón, usted puede participar. Pero si todavía Jesús no ha entrado a su corazón, yo le animo a que haga una oración conmigo. Si usted no ha creído en Jesús todavía, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, entra a mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Ahora entiendo que solo en Jesús hay salvación. Entra a mi vida. Entra a mi corazón y sálvame. Sálvame, Señor.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Reciba el pan y la copa y espérenos para que todos lo podamos hacer juntos. Aleluya. Aleluya. Donde muerte está tu aguijón, si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, allá del Padre en esplendor, por su espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Aleluya. Cierra un momento tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Este acto es de los actos más importantes dentro del cristianismo. Por favor, dale su lugar a la cena del Señor. Esto es de lo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Es el tiempo en el que Dios te permite que te pongas a cuentas con Él. Así que si ya tienes el pan y la copa en tu mano, te voy a pedir que tomes el tiempo para empezar a pedirle perdón a Dios. Para decirle: Señor, perdona mi vida. Aleluya. Tómate el tiempo para empezar a decirle: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de ser perdonados. Pero en la cruz del Calvario, tú derramaste tu sangre por amor.
a nosotros. Y esta mañana, Señor, esta mañana te pedimos perdón. Esta mañana, Señor, levantamos nuestra oración para confesar que somos pecadores, para confesar que hemos fallado, pero que hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Sálvanos, límpianos, purifícanos, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Perdona nuestra vida. Confesamos todos nuestros pecados, Señor, delante de tu trono. La Biblia dice que la noche que fue entregado, partió el pan y se lo dio a los discípulos. Y les dijo: tomad y comed de este pan, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Prepare el pan en sus manos para que podamos participar todos. Y la Biblia dice que Él entregó su vida en la cruz para poder perdonarnos a nosotros. Señor, en tu memoria participamos de este pan, creyendo que tú diste tu vida en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús participamos todos del pan, comemos todos del pan, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con el hombre. Señor, en tu memoria bebemos de esta copa, en el nombre de Jesucristo. Bebamos todos de la copa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a levantar un momento nuestras manos y darle gracias. Se anima a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por limpiar nuestra vida. Gracias por lavar nuestro corazón. Solo en Jesús hay perdón. Solo en Jesús hay perdón.
Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay libertad. Aleluya. Recibe perdón. Recibe perdón. Soy perdonado por Cristo. Soy perdonado por Cristo. Soy limpio por su sangre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, glorioso, glorioso. Jesús salva. Jesús salva. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para terminar este servicio, quiero pedirle de favor que me ayude a orar